Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Una de las cosas buenas de peinar muchas canas es que puedes recordar cosas que otros no. Y es que el juego que hoy nos ocupa, Beyond Ice Palace 2, es la secuela de un título del año 1988 al que tuve la suerte, entre comillas, de jugar en mi viejo Atari ST. Aunque no sé si suerte, como les decía hace un momento, es la palabra adecuada, dado que no tengo buenos recuerdos del que era un plataformas bastante tosco incluso para esa época. Es por ello que me resulta extraño que alguien se acordase del mismo para hacer una secuela, pero me imagino que tendría sus seguidores. Es por ello que me acercaba a esta segunda parte con cierto escepticismo, pero al final el juego me ha hecho plantearme una cuestión más allá de su propia calidad que me gustaría compartir con ustedes, pues tiene que ver con la forma en la que hago los análisis en este canal. Pero no divaguemos más y comencemos este viaje en el tiempo que nos propone Beyond the Ice Palace 2. En Beyond the Ice Palace 2 nos enfrentamos a la típica historia de venganza. Nuestro héroe, convertido en rey, fue alcanzado por una flecha sagrada maldita, encadenado y sellado para siempre. Sin su protector, el reino cayó en la ruina, invadido por un ejército demoníaco liderado por los propios consejeros traidores del rey. Ahora, tras despertar, ha llegado el momento de la venganza, una cruzada épica para reclamar el trono y devolver el reino a su antiguo esplendor. Una historia típica, aunque funcional, que no termina de atrapar, pero que sirve de excusa para todo lo que vamos a vivir. A nivel jugable, lo primero que hay que señalar es que no estamos ante un Metroidvania, aunque el juego implementa algunas mecánicas propias del género, como el backtracking. Su desarrollo se encuentra dividido claramente en una serie de fases de carácter lineal, aunque el juego nos invita a volver a visitarlas una vez hayamos adquirido ciertas habilidades, puesto que se encuentran repletas de secretos y de zonas inaccesibles la primera vez que nos enfrentamos a ellas. Al igual que el género de Alucard y compañía, nuestro protagonista no solo irá progresando en cuanto a habilidades se refiere, sino que podemos mejorar nuestros niveles de vida o de poder de ataque, reuniendo una serie de fragmentos de gemas estratégicamente escondidos. También podemos comprar objetos a lo largo de los niveles y mejorarlos para así conseguir un periplo más asequible. En cuanto a las plataformas y el combate, todo gira alrededor de las cadenas que cuelgan de los brazos del protagonista, que nos servirán para atacar, al más puro estilo del látigo de los Belmont, bloquear proyectiles, colgarnos, balancearnos o mover elementos de los escenarios. Sin lugar a dudas se trata de una de las claves del juego mejor conseguidas. En cuanto a los enemigos, estos van desde los clásicos esqueletos que mueren de un solo golpe, a otros mucho más complejos y con varios patrones de ataque que nos pondrán las cosas bastante difíciles, por no hablar de los inevitables final bosses, jefes finales, de excelente diseño y con picos de dificultad demenciales. Y es aquí cuando he de poner mi primer pero a Beyond the Ice Palace 2. Para un jugador de mi edad que se crió con juegos de este tipo, estamos ante una nostálgica recreación de los clásicos de nuestra adolescencia. Sin embargo, si me pongo en la piel de un jugador medio, nacido en los 2000, ciertos elementos no son asumibles, como los picos de dificultad de los que hablaba hace un momento, lo complejo de ciertas áreas de plataformas, lo distante de los puntos de guardado o el irritante salto hacia atrás que hace nuestro personaje cada vez que recibe un impacto, el cual nos hará precipitarnos al vacío en más de una ocasión, sobre todo cuando nos alcanzan en mitad de un salto. Todos estos aspectos son aceptados con naturalidad por los que peinamos canas, pero provocarán la frustración de todos aquellos cuyos gustos se alejen de lo retro.
Otro aspecto que le restaba muchos puntos al juego era el movimiento y las animaciones del protagonista. El desplazamiento del mismo por la pantalla era lento, pesado, y cuando saltaba casi daba la impresión de ir a cámara lenta. Los que jugasen, por ejemplo, al Super Castlevania de Super Nintendo, seguro que me entienden perfectamente. Además, esta lentitud hacía que ciertos movimientos, como engancharse de los aros con las cadenas para balancearse, o simplemente agarrarse del borde de una plataforma, fueran tremendamente imprecisos, fallando en más de una ocasión. Pero la cuestión es que hace algo más de una semana se publicó un parche que resolvió en gran medida este particular. Ahora nuestro rey caído se desplaza de forma mucho más rápida por la pantalla, todos sus movimientos resultan precisos, esto es lo más importante, ya no habrá errores a la hora de colgarse o de sujetarse de una plataforma, e incluso la maniobra para esquivar los golpes de los enemigos y contraatacar se ejecuta de forma mucho más sencilla. Con estas mejoras, el apartado gráfico ha ganado muchos enteros, resultando una fiel recreación de los clásicos en los que se inspira, con un inconfundible aire a 16 bits, buena respuesta a controles precisos y una labor artística notable. Algo similar ocurre en cuanto a los efectos y la banda sonora, más que adecuados para la ocasión. Luego, es aquí donde les planteo una disyuntiva de las que les hablaba al principio. Si este análisis hubiese salido la semana pasada, que es para cuando lo tenía pensado, pues ya el juego estaba terminado, y se hubiese salido el análisis antes del parche del que les hablaba, mi valoración hubiese sido mucho peor, hubiese sido bastante negativa. Pero esta actualización ha venido a corregir el principal defecto jugable de Beyond Ice Palace 2, que ha pasado de ser un juego difícilmente recomendable a una buena opción para amantes de lo retro. Luego, quizás sea hora de crear una nueva sección en el canal, repasando juegos que recibieron malas notas en su momento y que posteriores actualizaciones han venido a enmendarlos. Y tomando la versión de Beyond Ice Palace 2 posterior a este primer parche, podemos decir que es un homenaje notable a las entregas de Castlevania en su vertiente más clásica, antes de Symphony of the Night, aunque ha sabido incorporar ciertos elementos de Metroidvania que aumentan de forma notable su interés. Sin embargo, se trata de un juego que difícilmente recomendaría, que no recomendaría, a alguien que no se criase con estos cartuchos o que no tenga debilidad por lo retro, pues se trata de un título poco accesible que conduce a la frustración con suma facilidad. Si eres de los que disfruta con ciertos toques de injusticia en el desarrollo de los niveles y que no tiene problema en acordarse de los parientes de los creadores de vez en cuando, Beyond Ice Palace 2 es para ti. También gracias a un apartado técnico que recoge perfectamente el estilo de los 16 bits. Pero si te encuentras lejos de este grupo de jugadores, mejor dedica tus energías a una experiencia más gratificante y menos incómoda.